Bueno, muy buenas noches para todos. Reciban un saludo muy especial de parte del Colegio Colombiano de Odontólogos. Como presidente de esta entidad, agradezco profundamente a quienes se conectan hoy a este espacio de reflexión académica, científica, gremial y profesional. El tema que nos convoca es de enorme actualidad y trascendencia: la armonización orofacial como una realidad en nuestra profesión y como una necesidad de formación especializada en Colombia. Hablar de armonización orofacial ya no es hablar de una moda, de una tendencia pasajera, ni de una práctica exclusivamente asociada al embellecimiento. Estamos hablando de un campo de conocimiento que ha venido creciendo en Colombia y en el mundo, impulsado por las necesidades reales de los pacientes, por los avances científicos, por el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías y por una comprensión cada vez más integral del sistema estomatognático y de su relación con el rostro. Siguiente diapositiva, por favor. Los pacientes de hoy no consultan únicamente por una caries, por la pérdida de un diente o por una alteración de la oclusión. También ellos buscan respuestas frente al envejecimiento de los tejidos, la pérdida de soporte facial, las asimetrías, las alteraciones musculares, las disfunciones temporomandibulares, la sonrisa gingival, el bruxismo, determinadas condiciones funcionales y los cambios que afectan su autoestima, su expresión y su calidad de vida. En ese orden de ideas, tenemos que hacer referencia a lo que en su momento nos indicaban como definición de la salud. Y para ello es importante tener en cuenta lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud en el año 1946. La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Por qué es importante tener en cuenta este concepto? Porque a partir del mismo logramos ver a ese ser, a ese paciente que asiste a nuestro consultorio como un ser integral, que está necesitando que se requiera hacer una serie de procedimientos con base en sus necesidades y en sus condiciones clínicas. Perdón un segundo. Pensé que me estaban por acá escribiendo de que me están en este momento leyendo, ¿no? ¿Están escuchándome en este instante? Bueno. Sí, señor. Por ello, la armonización entonces orofacial debe comprenderse desde una perspectiva mucho más amplia que la puramente cosmética. Es un área que integra conocimientos de anatomía, de fisiología, de farmacología, de oclusión, de función neuromuscular, de análisis facial, de envejecimiento, de estética, de rehabilitación y de procedimientos mínimamente invasivos. Esta profesión bien ejercida debe buscar un equilibrio entre la salud, la función y la estética, siempre bajo los principios de seguridad del paciente, evidencia científica, ética profesional y responsabilidad clínica. Siguiente, por favor. La odontología, por su propia naturaleza, tiene una relación directa con el territorio orofacial. Nuestra formación desde el pregrado estudia profundamente los dientes, los maxilares, la articulación temporomandibular, los músculos de la masticación, los tejidos blandos, la dinámica de la sonrisa y de las estructuras anatómicas que participan en la función y en la expresión facial. Sin embargo, reconocer esta cercanía anatómica y funcional no significa afirmar que cualquier odontólogo, por el solo hecho de serlo, está automáticamente habilitado para realizar o preparado cualquiera o todos los procedimientos de la armonización orofacial. Siguiente, por favor. Por el contrario, este crecimiento exige mayor responsabilidad. La armonización orofacial no puede convertirse en un escenario de improvisación, de cursos superficiales, de aprendizaje exclusivamente comercial o de prácticas clínicas realizadas,
sin una comprensión suficiente de la anatomía, de las posibles complicaciones y el manejo de eventos adversos. Cuando se intervienen tejidos faciales, vasos sanguíneos, nervios, músculos y estructuras de alto riesgo, la formación no puede ser opcional ni improvisada. Debe ser, por el contrario, rigurosa, progresiva, acreditada y sustentada en competencias verificables. Por esta razón, consideramos que la armonización orofacial debe avanzar hacia una formación especializada, con estándares académicos claros, contenidos mínimos, entrenamiento clínico supervisados, conocimientos profundos de la anatomía aplicada, farmacología, bioseguridad, diagnóstico, indicaciones, contraindicaciones y manejo de las complicaciones. La especialización entonces no debe verse como una barrera para el ejercicio profesional, debe entenderse como una garantía para que el paciente tenga una seguridad en su atención y como una forma de proteger la dignidad y la credibilidad de la odontología. La ausencia de una especialización formal puede plantearse entonces como una brecha de competencias y de gobernanzas porque actualmente pueden estar coexistiendo. De hecho, tenemos datos que indican que así lo es, de odontólogos con formación extensa en el exterior que no han podido realizar su convalidación con el ministerio, toda vez que en Colombia todavía no existe una especialización de armonización orofacial. No obstante, ante el trámite que se realice frente a dicha entidad, tendría que ajustarse todo lo que es la oportunidad y las herramientas jurídicas que tiene el ministerio para, entre otras cosas, incluso pensar y prever en una comisión que validase la oportunidad manifiesta de mirar cómo se legalizan aquellos colegas que tengan las competencias y que hayan hecho sus estudios en el exterior a través de universidades debidamente reconocidas por los diferentes ministerios de educación de dichos países. Profesionales que también han sido formados mediante diplomados en Colombia, personas con cursos de pocas horas, programas con contenidos y exigencias diferentes, una falta de uniformidad en el entrenamiento clínico, dificultad para las autoridades al verificar la idoneidad, la ausencia de un estándar nacional para el manejo de las complicaciones. Entonces, tener una especialización en nuestro país permitiría cerrar esa brecha mediante un currículum formal y unos resultados de aprendizaje verificables. Siguiente, por favor. En diferentes países, la armonización orofacial ha venido consolidándose mediante programas de posgrado, certificaciones avanzadas, asociaciones científicas y procesos regulatorios que buscan establecer con mayor claridad quiénes pueden realizar determinados procedimientos, bajo qué condiciones y con qué nivel de formación. La experiencia internacional nos deja una lección importante. Cuando una práctica clínica crece, la regulación y la academia deben crecer al mismo ritmo. Cuando la ciencia avanza más rápido que el derecho, aparecen zonas grises y cuando las normas no responden adecuadamente a la realidad clínica, se producen interpretaciones contradictorias, inseguridad jurídica, conflictos entre profesiones y, en el peor de los casos, riesgos para los pacientes. Como ustedes pueden observar en este momento en sus pantallas, tenemos algunos datos de relevancia, como por ejemplo lo sucedido el 25 de julio del año 2024, hace casi 2 años, en donde en Paraguay fue aceptada la armonización orofacial como una especialidad de la odontología, la misma que ya también ha sido aceptada en países como Brasil, como Venezuela, como Bolivia y otros a nivel europeo. De igual manera, siguiente por favor, ustedes pueden observar cómo incluso desde lo que es la unión de profesionales médicos, en España no nos conocen como odontólogos, sino dentistas, se unieron en su momento y sacaron adelante un trabajo bien estructurado, indicando que somos los únicos profesionales con atribuciones para usar toxina botulínica y ácido hialurónico claramente en sus respectivos campos
de actuación. Siguiente, por favor. De igual manera, ha sucedido en Argentina. Desde el año 2018, a través de la resolución 1254, el Ministerio de Educación de la Nación facultó a los odontólogos para realizar procedimientos de armonización orofacial. En esa resolución se tomó todo un trabajo que se había realizado a través de los consejos de universidades durante muchos años, en el que se analizaron las incumbencias, léanse en Colombia, las competencias profesionales que tienen los títulos de las carreras agrupadas en ese país en el artículo 23 de la educación superior, y obviamente indicó que precisamente en ese país también los odontólogos tienen las competencias y la formación necesaria, incluso a nivel del pregrado, para comenzar a tener la oportunidad del uso de estas sustancias modelantes permitidas como el ácido hialurónico y la toxina botulínica. Ahora bien, en Colombia, uno de los referentes normativos más importantes en esta materia es la Ley 2316 del 2023. Esta ley representó un avance significativo porque creó el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes no permitidas, conocidas comúnmente como biopolímeros. Además, estableció medidas para proteger a las víctimas, promover la prevención y regular aspectos relacionados con el uso, comercialización y aplicación de algunas sustancias modelantes. La norma también dispuso la elaboración de un listado de sustancias modelantes permitidas y fortaleció los mecanismos de control, vigilancia y trazabilidad. Este avance no podemos desconocerlo, por el contrario hay que reconocerlo, toda vez que durante muchos años innumerables personas fueron víctimas de sustancias de origen desconocido, materiales no autorizados, productos adulterados y procedimientos practicados por personas sin idoneidad profesional. La ley 2316 del 2023 envió un mensaje contundente. En Colombia no puede tolerarse la aplicación de sustancias no permitidas, o sea, los biopolímeros, que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de los pacientes. Dicha ley estableció además consecuencias penales especialmente severas cuando la conducta es realizada por un profesional de la salud, cuando se afecta el rostro, cuando la víctima es menor de edad o cuando existe un engaño respecto de la sustancia aplicada. No obstante, ojo a esto, por favor, aunque la ley constituye un avance, también presenta una serie de dificultades interpretativas que deben de ser analizadas con seriedad. En ese sentido, hace ya más de un año, se le presentó un derecho de petición al Ministerio de Salud, en donde le planteábamos una serie de interrogantes porque esa normatividad dejó por fuera el uso de las sustancias modelantes permitidas cuando usted va a realizar procedimientos mínimamente invasivos terapéuticos funcionales. Ejemplo, cuando usted va a realizar una volumización a nivel labial por un sello labial incompetente, cuando vas a darle manejo a una patología como el bruxismo, un músculo macetero que esté hipertónico, ¿ok? Y frente a ello, incluso cuando nosotros revisamos las fichas técnicas de estas sustancias y de muchos estudios en revistas indexadas, podemos observar que el uso del ácido hialurónico y de la toxina botulínica no es solo para procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos, sino para procedimientos mínimamente invasivos desde la terapéutica funcional. Es más, esa ley define las sustancias modelantes permitidas como aquellas sustancias de relleno inyectables utilizadas en tratamientos médico-quirúrgicos con fines estéticos, incluidas en el listado expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Y es precisamente en esa definición donde aparece esa zona de ambigüedad o de insuficiencia normativa. La ley se concentra principalmente en los tratamientos médico-quirúrgicos con fines estéticos y en la prevención de daños causados por sustancias no permitidas. Sin embargo, no desarrolla de manera expresa y detallada qué ocurre con el uso de sustancias autorizadas en estos procedimientos realizados en el territorio orofacial, especialmente cuando su finalidad no es exclusivamente estética, sino también terapéutica o funcional. ¿Sí? Entonces, como lo explicaba yo
con esos ejemplos en alteraciones musculares, en sonrisas gingivales, en asimetrías relacionadas con la función, con dolores miofaciales o en determinadas condiciones del sistema estomatognáticos, no podemos estar hablando de procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos, por lo cual entonces no sería aplicable dicha normatividad. En esos escenarios, la intervención puede tener incluso un componente estético, pero responde a una indicación funcional o terapéutica. La norma entonces no desarrolla con suficiente precisión la diferencia entre un procedimiento meramente cosmético o estético y uno con finalidad terapéutica o funcional, pero tampoco resuelve de forma completa dentro de su texto el alcance de las competencias profesionales en el territorio orofacial, los requisitos académicos específicos, los escenarios de aplicación y los criterios técnicos bajo los cuales deben de desarrollarse estas intervenciones. Entonces, debe hacerse una aclaración importante. Hablar de un vacío, de una zona de insuficiencia regulatoria, no existe o no significa que exista una libertad absoluta para aplicar cualquier sustancia o realizar cualquier procedimiento. Verbigracia, las rinomodelaciones. ¿Sí? Entonces, sí hay que entrar a mirar las competencias. Por eso, la importancia de generar una agenda de trabajo en donde tengamos cabida la academia, las agremiaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los mismos pacientes, los armonizadores que han hecho sus estudios en el extranjero y que han desarrollado unas competencias, pero no han podido tener la convalidación en nuestro territorio. Ahora bien, todo profesional debe de actuar dentro de su competencia, acreditar esa formación e idoneidad, utilizar claramente productos con registros sanitarios vigentes, respetar las indicaciones aprobadas, atender las normas de habilitación, garantizar los consentimientos informados y asumir plenamente la responsabilidad ética, civil, administrativa y penal derivada de su actuación. Cuando nosotros observamos, digamos, la respuesta emitida por parte del ministerio, entre otros, los interrogantes que le planteábamos era cuál era el alcance de la Ley 2316 del 2023 y su reglamentación respecto al uso de sustancias modelantes permitidas en procedimientos odontológicos cuyo objetivo primordial es terapéutico, funcional y no estético. Dentro de las respuestas dadas por el Ministerio de Salud, nos indicaban lo siguiente. La ley 2316 tiene por objeto regular sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos, no regula procedimientos cuyo objetivo primordial sea el terapéutico funcional y la definición de sustancias modelantes permitidas si está asociada al listado para tratamientos corporales con fines estéticos. Entonces, cuando vemos este tipo de respuestas, y podemos incluso, de hecho lo vamos a hacer, vamos a compartir el derecho de petición y las respuestas dadas tanto por el Ministerio de Salud como por el INVIMA, podemos inferir entonces que si a mí me visita una Secretaría de Salud y yo tengo un insumo, un vial, por ejemplo, y estoy dedicado a hacer procedimientos mínimamente invasivos con fines terapéuticos, ¿sí? Pues entonces no podrían indicarme que estoy yendo en contra de la ley 2316. ¿Por qué? Porque no estaría haciendo procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos. Pero para ello hay que tener una muy buena historia clínica soportada desde los códigos CIE-11, los diagnósticos acertados y claramente todo un plan de tratamiento ajustado a esas condiciones clínicas propias como tal del paciente. Otro de los interrogantes que le manifestábamos, siguiente por favor, al ministerio era cuál es la posición del ministerio sobre la existencia en Colombia de una especialización en armonización orofacial, oído a esto, para médicos y odontólogos, sean generales o especialistas, porque aquí no estamos desconociendo la oportunidad de que los médicos también accedan a ese proceso de formación de educación superior a nivel de un posgrado. Por el contrario, en la medida en que tenemos un currículum serio, un pensum estructurado, una cantidad de horas acertadas con base en los lineamientos de una formación, de una especialización clínica, con una intensidad horaria práctica acorde para poder desarrollar competencias,
estaríamos garantizando que ese proceso formativo para ese profesional, léase médico o u odontólogo, pudiese entonces tener un respaldo académico con unos conocimientos de base suficientes para poder atender de manera segura a los pacientes. El ministerio en su respuesta nos indica que ellos vía concepto no pueden fijar una posición de apertura de programas de especialización, que esa oferta corresponde a las instituciones de educación superior en ejercicio de su autonomía universitaria y que los programas del área de la salud requieren requisitos de calidad con sus registros calificados y con un concepto favorable de pertinencia cuando corresponda. Razón por la cual debemos, y lo hemos hablado en diferentes escenarios académicos, de tener una cartografía de la realidad de nuestro territorio en Colombia sobre la armonización orofacial. ¿Cuántos colegas odontólogos y cuántos médicos se han ido a formar en Brasil o en otros países a través de sus instituciones legalmente reconocidas en armonización orofacial? ¿Cuántos odontólogos están realizando armonización orofacial en Colombia? ¿Cuál es la oferta y demanda de los procedimientos y técnicas que actualmente están requiriendo los pacientes en nuestro territorio? ¿Por qué razón? Porque si yo soy una institución de educación superior y voy a presentar al Ministerio de Educación un programa académico de una especialización, tengo que justificar esa necesidad. Y en ese orden de ideas, no solamente o no basta con decir que existen algunos profesionales que estén desarrollando la práctica clínica de armonización, sino que yo tengo que tener unos datos que sean relevantes para poder justificar y argumentar muy bien esa necesidad manifiesta de esa realidad que todos conocemos que existe actualmente en nuestro país. Siguiente, por favor. Ahora, frente al interrogatorio de cómo se garantizará la trazabilidad de sustancias modelantes permitidas, utilizadas o usadas en procedimientos odontológicos con fines terapéuticos funcionales, pues por competencia el Ministerio de Salud le trasladó al INVIMA para que respondiera como tal esa respuesta. Y claramente la entidad del INVIMA nos indicó que la trazabilidad que dice la ley 2316, la ley 2316 del 2023 solamente aplica a esas sustancias modelantes empleadas en procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos, razón por la cual no sería un óbice para no venderle una sustancia modelante permitida a aquel profesional que no esté como tal en ese listado, toda vez que incluso dentro de las mismas respuestas del ministerio nos manifiestan que ese es un listado consultivo, más no restrictivo, toda vez que la ley no regula el uso de estas sustancias cuando se emplean con fines terapéuticos o funcionales en nuestra profesión odontológica. Los usos funcionales deben de permanecer bajo el control general de lo que es o un dispositivo médico o un medicamento como tal. Siguiente, por favor. Dentro de entonces esas respuestas que nos entregaron, está claramente unas conclusiones que la ley 2316 no desarrolla expresamente los usos terapéuticos funcionales en odontología. El INVIMA diferencia por naturaleza del producto, no por la finalidad clínica. El Ministerio de Salud reconoce que el listado de la ley 2316 es un listado consultivo no restrictivo y que se debe utilizar para los procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos, porque con base en esa respuesta entregada hay una oportunidad gremial para impulsar una regulación clara, para tener una formación especializada y para comenzar a trabajar incluso desde el mismo Ministerio de Salud que está en deuda con nosotros en los protocolos clínicos, entre otros de los procedimientos o de las técnicas que se desarrollan a través de la armonización orofacial. Ustedes pueden observar aquí las fuentes documentales, que como les digo, va a quedar soportado en nuestros canales de comunicación del Colegio Colombiano de Odontólogos, que es el derecho de petición presentado ante el Ministerio en su momento, la respuesta del Ministerio de Salud con el radicado que ustedes observan en este momento en pantalla, lo mismo que la respuesta da por el INVIMA
en su momento en agosto del año 2025. También es importante tener en cuenta que el decreto 545 del 2024 reglamentó el registro de control de ventas de las sustancias modelantes permitidas, pero como les he explicado con las respuestas dadas, esta trazabilidad de esas transacciones, de la venta, de que sea del listado como tal, solamente aplicará para aquellos procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos, ¿sí? Esto demuestra que Colombia ha venido avanzando en trazabilidad y control sanitario. Sin embargo, también es importante indicar que controlar el producto no es suficiente. También es necesario establecer con mayor claridad quién puede como tal aplicarlo, con qué formación, para qué indicaciones, en qué servicios habilitados, bajo qué protocolos, con qué capacidad para responder ante una complicación. O sea, no basta solamente con que se incluya una sustancia en un listado de sustancias permitidas, sino que también debemos de garantizar que el uso de dichas sustancias sea seguro precisamente para poderlo utilizar y que sea una correcta selección para el paciente, para sus condiciones, con unos diagnósticos acertados, con un conocimiento anatómico. O sea, aquí léanse que estoy siendo, digamos, claro frente a las competencias del médico y del odontólogo. No estoy hablando de otras personas con otros perfiles. ¿Por qué? Porque nuestra formación desde el pregrado, bien incluso a nivel de los odontólogos, todo el sistema estomatognático, vimos neuroanatomía, anatomía general, todo lo que es fisiología, semiología, farmacología, etcétera. Por eso, desde el punto de vista gremial, la discusión no debe reducirse a una disputa entre profesiones. O sea, no se trata de determinar quién ocupa un territorio por razones históricas, comerciales o corporativas. Se trata de construir un modelo regulatorio centrado en el paciente, en las competencias demostrables y en la calidad de formación. La ontología, entonces, debe de participar activamente en esta conversación porque conocemos y tratamos el territorio orofacial. Nuestra participación debe estar acompañada de responsabilidad, de formación avanzada, de producción científica. Por eso les indicaba que existe sustento de artículos indexados de los usos de las sustancias modelantes como el ácido hialurónico y la toxina en diferentes patologías que tratamos como odontólogos, que hay protocolos clínicos y sistemas incluso efectivos de vigilancia desarrollados en otras latitudes a nivel de nuestro globo terráqueo. Entonces, como gremio, debemos de rechazar los dos extremos. El primero, frente a la prohibición absoluta fundada en el desconocimiento de las competencias y de la evolución científica de la odontología. Y el segundo, frente a la permisividad indiscriminada que supone que cualquier profesional puede realizar estos procedimientos después de una capacitación breve. Aquí quiero puntualizar que no estamos de acuerdo con esos cursos de una horita, de 2 horitas, y ya las personas creen que han desarrollado unas competencias. Por eso hay que tener en cuenta también toda la ley de talento humano en salud, las políticas de talento humano, qué significa un proceso de formación continua, qué significa un proceso de formación a nivel de especialización, porque ninguno de los dos extremos finalmente está protegiendo como tal al paciente, o sea, esa permisividad ni tampoco la prohibición. La ruta adecuada es la regulación clara, proporcional y basada en la evidencia. Colombia necesita avanzar hacia un marco normativo que defina con precisión las competencias de los profesionales, diferencie las intervenciones estéticas de las terapéuticas funcionales, establezca requisitos de formación, determine condiciones de habilitación serias, fortalezca, perdón, la farmacovigilancia y garantice la trazabilidad también de los productos. También necesitamos promover programas serios con una intensidad suficiente, entrenamiento práctico, supervisado, evaluación de competencias y una profunda formación en prevención y manejo de complicaciones. Un profesional que realiza armonización orofacial debe de saber reconocer y tratar eventos adversos como oclusiones vasculares, como necrosis, como infecciones, como reacciones inflamatorias, alteraciones neurológicas, asimetrías, resultados no deseados y emergencias
derivadas de la aplicación de sustancias. El consentimiento informado debe ser real, completo y comprensible. El paciente debe conocer la sustancia que se va a utilizar, su registro sanitario, la indicación, los riesgos, las alternativas, las posibles complicaciones y el plan de atención en caso de un evento adverso. La publicación también y publicidad debe ser ética. No podemos presentar estos procedimientos como si fueran simples, inocuos o exentos de riesgos. Tampoco podemos prometer un resultado perfecto ni utilizarse la presión comercial para inducir a decisiones apresuradas. La armonización orofacial debe ser ejercida como un acto de salud, no como una actividad comercial desprovista de una responsabilidad clínica. Desde el Colegio Colombiano de Odontólogos consideramos que ha llegado el momento de construir una agenda nacional sobre armonización orofacial, una agenda en la que participen el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, el INVIMA, las universidades, la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, las asociaciones científicas, los gremios profesionales, las entidades territoriales y, por supuesto, los representantes incluso de los pacientes. Esta agenda debe permitirnos responder preguntas fundamentales. ¿Cuáles procedimientos pueden realizar por los odontólogos o ser realizados por los odontólogos? ¿Qué formación adicional debe exigirse? ¿Cuándo un procedimiento tiene finalidad estética y cuándo tiene finalidad terapéutica funcional? Incluso definir muy bien el tema estético, porque como lo vimos en la definición de la salud dada por la Organización Mundial de la Salud, tenemos que ver ese ser integral desde la estética también. Cuando le devolvemos la estética, el paciente mejora su salud, mejora en ese momento su autoestima, comienza una liberación interna de todo un sinnúmero de elementos que incluso le ayudan como tal para mejorar su salud mental. Entonces, hay que lograr identificar muy bien qué productos pueden utilizarse en el territorio orofacial, cuáles son las indicaciones que deben de estar respaldadas por el registro sanitario y por la evidencia científica, cuáles deben de ser los protocolos mínimos de seguridad y manejo de las complicaciones, cómo se debe garantizar que los pacientes puedan verificar la idoneidad del procedimiento y del profesional. O sea, estas preguntas no pueden seguir resolviéndose únicamente mediante interpretaciones aisladas, conceptos administrativos o disputas entre sectores. Se necesita realmente una regulación integral, clara y construida con fundamento científico. Pero ojo, donde tengan en cuenta la posición también de nosotros como odontólogos. Aquí vuelvo, insisto, tenemos que trabajarlo de una manera dejando de lado los egos y siempre enmarcada y enrutada en el interés colectivo y en el interés finalmente de la seguridad como tal del paciente, no por unos intereses de unos pocos que pretenden ser los que solamente realicen este proceso o estos procedimientos y que por X o Y motivo terminan desplazando o delegando como tal las competencias que hemos tenido durante muchos años también. Se necesita entonces que la armonización orofacial desde el campo regulatorio sea una realidad. Ignorarla, ojo, señores entidades, no hará que desaparezca. Lo que debemos hacer es ordenarla, estudiarla, regularla y enseñarla correctamente, incluso desde los pregrados a través de las optativas selectivas que se den para nuestros estudiantes del pregrado sobre el uso terapéutico funcional y demás usos de estas sustancias modelantes a través de los diplomados con avales, incluso de las mismas instituciones de educación superior. Y eso va a servir también para poder demostrarle al Ministerio de Educación que no es un capricho de unos pocos, sino que por el contrario, la realidad amerita que nos pongamos serios y que podamos comenzar a liderar este proceso que se requiere en la ontología colombiana. Ese liderazgo no puede basarse únicamente en la reivindicación de las competencias, insisto en ello. Debe demostrarse mediante excelencia académica, investigación, responsabilidad profesional y resultados clínicos seguros. Nuestra posición debe ser firme pero equilibrada. Defendemos la participación de la odontología en el desarrollo de la armonización orofacial, especialmente en aquello que se relaciona, con el sistema estomatognático, los tejidos periorales y la función orofacial. Dios quiere incluso
que logremos llegar al nivel que se encuentra Brasil en su momento, que ya hay una subespecialización en donde se tratan todos esos procedimientos médico-quirúrgicos y que tienen cabida médicos y odontólogos. Entonces, eh, debemos defender la necesidad, pero también la formación especializada y rigurosa. Debemos defender el desarrollo de nuestra profesión, pero dentro del marco de la ética, la evidencia y el derecho. La armonización orofacial no puede avanzar al margen de la regulación, pero la regulación tampoco puede permanecer indiferente frente a la evolución de la ciencia y de la práctica clínica. Cuando existe un desarrollo científico que ya forma parte de la realidad asistencial, la respuesta del Estado no debe ser el silencio, la ambigüedad o la prohibición generalizada. La respuesta debe ser una regulación moderna, técnica, clara y participativa. Ese es el llamado que hacemos hoy a las universidades para que desarrollen programas académicos de especialización de alto nivel, a los profesionales para que no improvisemos y busquemos una formación rigurosa, a las autoridades sanitarias para que aclaren competencias y requisitos de ejercicio, a los gremios para que construyamos propuestas serias y no simples confrontaciones, y a los pacientes también para que exijan profesionales que sean idóneos, productos autorizados y que también haya un procedimiento respaldados por la ciencia. La armonización orofacial debe ser sinónimo de conocimiento, equilibrio, función, estética responsable y sobre todo seguridad. No podemos permitir que este campo sea definido por la informalidad, por la publicidad engañosa o por intereses de otras índoles. Debemos de convertirlo en un área reconocida por su rigor científico, por su responsabilidad ética y por su aporte real a la salud y al bienestar de las personas. El futuro de la armonización orofacial en Colombia no debe construirse desde el miedo ni desde la confrontación. Debe construirse desde el diálogo, la evidencia, la regulación clara y la formación especializada. Porque cuando la ciencia, la ética y el derecho trabajan juntos, el principal beneficiado siempre va a ser el paciente. En ese sentido, también es importante que tengamos en cuenta lo dispuesto en el marco normativo establecido en la resolución 1444 del 2025, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó la Política Pública de Talento Humano en Salud 2025-2035, porque esa resolución proporciona fundamentos jurídicos, técnicos y educativos que permiten sustentar la pertinencia de crear en Colombia una especialización en armonización orofacial dirigida a profesionales de la odontología. La política adoptada establece que la formación del talento humano en salud debe guardar coherencia con las necesidades de salud de la población colombiana, los requerimientos del sistema de salud, los avances científicos y tecnológicos y los principios de ética, calidad, pertinencia y responsabilidad social. En ese sentido, la creación de nuevos programas de formación no puede responder exclusivamente a intereses comerciales de unos cuantos, sino a la identificación objetiva de necesidades actuales o previsibles de atención. La armonización orofacial constituye un campo clínico en expansión que comprende procedimientos dirigidos al diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de alteraciones estéticas, funcionales y terapéuticas del territorio orofacial. Su ejercicio involucra conocimientos avanzados en anatomía, fisiología, farmacología, oclusión, función neuromuscular, análisis facial, materiales de uso sanitario, bioseguridad y sobre todo manejo de eventos adversos. La complejidad de estas competencias y los riesgos inherentes a los procedimientos mínimamente invasivos justifican entonces que la adquisición no depende exclusivamente de los cursos diplomados o capacitaciones de educación continua. La propia resolución nos establece que debe existir una formación también a nivel de programas de educación superior. Por consiguiente, la educación continua puede ser adecuada para actualizar a un profesional, pero necesariamente resulta suficiente una formación a nivel de una especialización para poder certificar el conjunto nuevo, complejo, integral de competencias clínicas. Entonces, esa especialización
con un currículo nacionalmente verificable, con resultados de aprendizaje, con escenarios de práctica, con supervisión clínica, con evaluación de competencias y mecanismos de garantía de calidad, va a cerrar esa brecha que actualmente nosotros tenemos como tal. Entonces, además de esa política, se debe tener en cuenta el objetivo de articular las estrategias de formación integral. También se debe tener en cuenta el fortalecimiento y la ampliación de los escenarios de práctica formativa para esos programas de formación de educación superior. Respaldaría entonces la necesidad de la formación que incluye una práctica clínica supervisada, porque también deberían de existir incluso articulaciones entre las instituciones de educación superior, el Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, las asociaciones gremiales, para sacar adelante la construcción de la especialización, y debe tratarse a través de una mesa técnica intersectorial con una agenda clara y definida que defina el perfil de ingreso, la denominación académica, las competencias, los límites profesionales, los resultados de aprendizaje, entre otros. En consecuencia, entonces, para ir finalizando, la creación de una especialización en armonización orofacial para nosotros como odontólogos resulta compatible con los objetivos y con las líneas estratégicas de la política pública del talento humano en salud 2025-2035. Finalmente, dentro de lo que tenemos, siguiente, por favor, proyectado en nuestras diapositivas, está claro que en esa agenda, con ese comité intersectorial, debemos de comenzar a tener esa cartografía que indiqué hace unas líneas atrás, en donde sepamos a ciencia cierta el número de odontólogos, perdón, que actualmente realizan estos procedimientos, el número y características de los programas informales que existen, las frecuencias de complicaciones, las necesidades terapéuticas y funcionales de la población, la oferta y demanda de los tratamientos del territorio orofacial, el crecimiento del uso de la toxina botulínica y de materiales de relleno, la ausencia de estándares académicos uniformes, tener en cuenta las experiencias internacionales, la necesidad de formación en prevención y manejo de eventos adversos y algo muy importante también, tener la cartografía de todos aquellos colegas que en su momento adelantaron también sus estudios en el extranjero para poder a través de unas herramientas jurídicas sacar adelante ese limbo jurídico que actualmente poseen y tienen por no existir una especialización de armonización orofacial en nuestro país. Pero, como siempre lo he dicho, unidos somos más. Una sola golondrina no hace verano. Por eso la unión hace la fuerza y necesito que todos estemos aquí articulados, trabajando en pro y en beneficio de lo que realmente es el colectivo y el gremio, no de unos intereses personales o de unos egos personales. Muchas gracias.